¿sería nuestra respuesta primordial o sería la que queda al final de la lista? Podemos empezar a examinarnos. Y eso es algo que podemos ubicar en este pasaje. Recordando la semana pasada, recapitulando, podemos apreciar que el apóstol Pablo era prisionero a causa del evangelio hacia los gentiles. Y que ese evangelio tenía un misterio. Algo que debía de ser revelado, algo que iba a ser revelado o que estaba siendo revelado en ese momento específicamente para los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y recordemos, un misterio siempre se ha caracterizado por algo que es reservado en lo que aprecia de su sustancia. Esa es la definición. Es algo completamente reservado de su sustancia y para que sea entendido necesita ser explicado y a través de esa explicación el significado se va a hacer presente. Entonces, es en ese momento en el que nosotros nos encontramos con este misterio que nos habla el versículo 5, que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Okay. Bueno, en el Antiguo Testamento fue una muestra de aquello que vendría, en Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo que habla con respecto a la enseñanza de el tabernáculo, de las celebraciones, de las fiestas, en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a la adoración a Dios, todo está apuntando a Cristo. Si seguimos el devocional, nos podemos ubicar en el suceso de la transfiguración que estuvimos revisando en esta semana y podemos apreciar que el Señor en ese momento se encuentra con Moisés y con Elías, los profetas y la ley. Tanto la ley como los profetas apuntaban a Cristo, el cumplimiento fue Cristo. Entonces, todo lo que nosotros podemos apreciar en el Antiguo Testamento tiene una explicación en el Nuevo Testamento. Tanto las leyes ceremoniales como las normativas que les empezó a dar. Pero también recordemos un suceso. En Hechos, en el éxtasis en el que estuvo Pedro cuando estaba orando, que se le presentó un lienzo en el que había toda clase de animales, puros e impuros, una voz le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y él decía: no voy a comer, no voy a ingerir nada, porque nada impuro ha entrado en mí. ¿Qué le contesta la voz? Lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Entonces, vemos que en este momento nos ubicamos en el momento en el que los discípulos ven la transfiguración, que la ley y los profetas apunta a Cristo. Nos ubicamos después cuando ya los discípulos están en este proceso de la iglesia primitiva y están en este éxtasis en el que dice: no llames tú impuro lo que Dios ya limpió. Y acto seguido van a la casa de Cornelio, les predica el evangelio y tienen el mismo momento que tuvieron los judíos en el Pentecostés. ¿Todo esto para qué? Para que ahorita lo vamos a explicar. El misterio del cual viene ya hablando el apóstol Pablo, nadie lo sabía en el Antiguo Testamento. Ningún sacerdote, ningún profeta, ningún rey, ni siquiera la persona más ilustre que estaba en este momento. Nadie lo conocía, pero algunos podían vislumbrar algo. Recordemos que Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, él pudo apreciar algo. En Génesis 12:13 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dio esta promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y que su descendencia iba a ser multitudes así como la arena del mar, que no se podrían contar. De manera que en ese momento el misterio se está presentando. Desde Génesis, imagínense desde cuándo el misterio está, el cual no se había manifestado. Los judíos no entendieron, porque los judíos obviamente empezaron a buscar, empezaron a investigar, a documentarse, para poder entender con respecto a la gracia venidera, lo que nosotros podemos experimentar. Pero ellos no comprendieron, y es en ese momento que después de que llegan de los 70 años de cautiverio, que regresan, reconstruyen las murallas, reconstruyen la ciudad,
Cuando el sacerdote Esdras lee el libro de la ley frente a todos entienden que están en una condición de pecado y que necesitan arrepentirse, empiezan a cambiar y empiezan a buscar a Dios, empiezan a acercarse a lo que es la palabra, empiezan a querer conocer más. Es por eso que ellos, en su afán de querer conocer, lo llevaron a un extremo y empezaron a surgir sectas como los fariseos, los saduceos, los escribas y una muy extremista conocida como los celotes. Es en ese momento en el que ellos querían conocer el misterio, querían entender que iba a llegar el Mesías prometido. Después que el Mesías iba a restaurarle la gloria a Israel y que él iba a hacer una gran obra. Pero ellos no comprendían. En 2 de Corintios dice, 2 de Corintios 3:13 dice, y como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Ellos tienen un velo. Dice, aun cuando leen a Moisés, aun cuando leen la ley, aun cuando leen los profetas, no lo pueden entender. Es por eso que en ese momento, cuando Jesús va a la sinagoga, lee el profeta Isaías y cierra el rollo y les dice, esta profecía se ha cumplido hoy frente a vuestros ojos. Ellos no lo entendieron. Y ellos no querían entenderlo. ¿Por qué creen que los fariseos, los saduceos, los escribas estaban constantemente tratando de tentar a Jesús? Porque ellos no creían que era el Mesías. Porque ellos no querían reconocer en sus corazones que Él es el Mesías. Entonces, vemos hasta qué situación, hasta qué circunstancia los judíos, ellos no pudieron comprender con respecto al misterio del cual viene hablando el apóstol Pablo, del cual ellos tuvieron, incluso los discípulos, los apóstoles tuvieron una discusión con respecto al misterio. El misterio llega a su fin cuando ponemos nuestra mirada en Cristo. Versículo 16 de 2 de Corintios 3, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El Señor quitará el velo y todo quedará completamente descubierto. Entonces, a través de Jesús, el misterio fue quitado y revelado en su totalidad. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El misterio era eso, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y que todos seríamos justificados solamente por la fe, porque la fe fue antes que la ley, que nos debemos ubicar en ese contexto, porque tanto la iglesia de Galacia como la iglesia de Éfeso había corrientes judaizantes que querían confundir la enseñanza del evangelio. Les quería decir, ok, está bien creer en Cristo, pero ustedes se deben de circuncidar, ustedes tienen que rendir holocaustos, tienen que cumplir con las fiestas, con la ley ceremonial, en otras palabras. Pero aquí en Gálatas 3:8, que recordemos que fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo, dice que la Escritura, previendo que Dios habría de justificar a todos, se lo adelantó a Abraham, lo podemos decir, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros, los creyentes, judíos y no judíos, somos el cumplimiento de esa promesa. En Cristo somos benditos, en Cristo tenemos la salvación y tenemos la redención. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y regresando, nadie conoció el misterio hasta que apareció Cristo. Ese misterio que tanto había sido guardado, que tanto había sido esperado, se cumplió en la persona de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento, tal como mencionaba hace un momento, desearon conocer y entender la obra que Dios haría. E incluso ellos estuvieron buscando, estuvieron investigando y documentándose con respecto a la gracia que habría de hacerse presente, que había de hacerse vigente. Primera de Pedro 10:12 dice,
Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas desearon conocer al Mesías. Ellos entendían, o Dios les revelaba a ellos la profecía hacia el pueblo. Recordemos que tanto Jeremías como Ezequiel, ellos profetizaron con respecto al nuevo pacto, que el Señor escribiría en las tablas de su corazón la enseñanza, aquellos que en su corazón, en su mente y en su corazón, Dios les revelaría a ellos, les escribiría la enseñanza del pacto. Ellos lo vieron, ellos desearon conocer, y Pedro nos da muestra de ello. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos quisieron conocer al Mesías. El Mesías va a venir porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y su nombre se le llamará Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. De manera que ellos investigaron, ellos estaban deseosos. Imagínense que el corazón de cada uno de ellos para querer conocer al Mesías. Y nos dice que de antemano ellos entendieron, para más ellos entendieron, y no los escribas ni los fariseos, que el Mesías iba a sufrir. Dice que los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos padecimientos. Y el versículo 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. De manera que ellos reservaron, es como una caja con un regalo. Ellos tenían la caja y ellos la estuvieron guardando, la pasaron de generación en generación hasta llegar a nosotros, y el Señor llegó, esa caja se abrió y ese regalo se empezó a manifestar, que es el Evangelio a través de Jesucristo. Y nosotros somos partícipes, podemos apreciar lo que es la gracia del Señor. Dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas a nosotros. ¿A través de qué? Predicado a través del Evangelio por medio del Espíritu Santo. E incluso que los ángeles quisieron ver, que los ángeles incluso quieren participar de esa gracia, pero a nosotros se nos es dada el regalo, nos es dado el regalo de participar de esta gracia. Ese es el misterio que se ha presentado, que nosotros somos aceptados ante Dios, que ya no hay judío, que ya no hay griego, que ya no hay nada, sino que somos iguales ante Dios. Ese es el misterio que ha sido preservado, que somos partes de la iglesia. Y como dice aquí, en el versículo 5, que dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Nadie lo conoció, sino a este momento. Y el Espíritu Santo fue quien reveló el misterio que Cristo vino a mostrar a través del Evangelio. ¿Por qué? Porque en las enseñanzas de Jesús, en el Evangelio de Juan 10:16, el Señor dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Otras ovejas que no son de este redil se estaba refiriendo a Israel, otras ovejas, los gentiles, que iban de ser alcanzados. Que es lo que en el relato de la mujer sirofenicia, el Señor le dijo, pues primero deja que se sirvan los hijos y después se les servirá a los demás. Entonces, nosotros somos los demás, somos alcanzados por pura gracia. El misterio que había sido guardado, que los judíos incluso se sentían orgullosos de ser nada más ellos. Bueno, por la misericordia de Dios, a nosotros se nos es presentado el Evangelio. Y el Espíritu Santo fue quien reveló, porque recordemos que el Señor asciende y le dice, me voy a ir, pero va a venir alguien de mi misma esencia, el Consolador. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Si seguimos seguimos los devocionales, estamos estudiando Marcos, el Evangelio de Marcos, vemos podemos ocupar una expresión coloquial, cuán cabeza dura eran los discípulos, porque a pesar de haber visto todo, ellos no comprendían, ellos tenían dudas, ellos seguían siendo egoístas, en ocasiones seguían siendo supersticiosos porque vieron a Jesús caminar por el mar en medio del mar en una tempestad, y ellos dijeron, es un fantasma. Entonces, es por eso que les dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo les recordó a ellos todas las enseñanzas que habían recibido. ¿Por qué? Por pura gracia, por la misericordia del Evangelio. Y recordando que dice acá, dice que no fue revelado a los hijos de los hombres, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. En el versículo 5, parte B, como ahora es revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En el concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles, incluido Pablo, y los principales líderes de la iglesia, encabezados por Jacobo, medio hermano de Jesús, tuvieron dudas si debía de ser predicado el Evangelio a los gentiles, se reunieron en Jerusalén y empezaron a discutir con respecto a esto. ¿Por qué? Porque tenían el testimonio de Pablo, que había sido apartado por el Espíritu Santo, apartado a Bernabé y Pablo para la obra que yo los voy a mandar. Entonces, en ese momento, Pablo tuvo la oportunidad igual de predicar a los gentiles, pero también tenemos el ejemplo de que pues era más importante, ubicámonos en ese tiempo. Pablo era una persona que había perseguido a la iglesia, que se había convertido y que estaba predicando. Ok, era Pablo, pero para los judíos era Pedro y después Pablo. Para nosotros es como que, pues Pablo, porque escribió más el Nuevo Testamento. Pero ubicamos en este momento. Tenemos el testimonio de Pablo, ubicamos en el concilio de Jerusalén. Están los líderes de la iglesia y algunos que no quieren que el evangelio sea predicado a los gentiles. Están los líderes de la iglesia, está Jacobo, está Bernabé, está Pablo, que ya dio su testimonio, que ya fue interrogado. Y también tenemos a Pedro, que hace la intervención, que le dice, hermanos, el evangelio es predicado también para los gentiles, porque les explica, en éxtasis, de ahí en casa de Cornelio se predicó el evangelio y ellos lo vieron. Y también en ese momento, cuando se predicó el evangelio en la casa de Cornelio, había hermanos judíos que fueron y también fueron testigos de la obra que Dios hacía. Y me gustaría leer Hechos 15:13. Hechos 15:13, en el que dice, y cuando ellos callaron, recordando toda la multitud que estaba hablando en ese momento, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicaciones, de ahogado y de sangre. ¿Qué pasaje tan hermoso tenemos acá? Después de tremenda discusión que se armó entre los que no querían que se predicara, entre los que querían que se predicara, entre los que habían visto, los que tenían duda, y apreciamos en este momento en el que llegan a la decisión final. El evangelio debe ser predicado a los gentiles. Tenemos acá a los apóstoles que el Señor instituyó, los que estuvieron con Jesús, los que vieron a Jesús y los que vieron resucitar a Jesús y los que comisionó Jesús. Entonces, tenemos a los apóstoles acá, y algo que dice aquí, un énfasis, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Los profetas que lo anunciaron antes
ahorita se está cumpliendo, el Evangelio también va a ser por los gentiles. Regresando a Efesios, dice, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En este momento, la revelación todavía estaba abierta, el canon estaba abierto. Es por eso que tenemos las cartas que escribió el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, de manera que esto es una muestra, es cumplimiento, que a través de los apóstoles y también de los profetas de ese tiempo, el Señor reveló que para los gentiles iba a ser la predicación del Evangelio. De manera que nosotros somos llamados a actuar en concordancia con el Evangelio que se nos ha sido predicado. Ahora, algo que me parece muy interesante en esa parte es cómo son descritos estas personas. Dice, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. No es que ellos hicieron la obra, sino que el Espíritu Santo se lo reveló. Pero dice que son descritos como santos. La palabra santo significa apartado y también en semejanza de la naturaleza de su Señor, o sea, de Dios. Hay que dimensionar estas palabras. Semejante a la naturaleza de nuestro Señor, y nuestro Señor es Dios, y somos llamados a vivir en santidad. Entonces, la santidad es un elemento de suma importancia en la vida del creyente, y mediante este elemento, la luz del Evangelio resplandecerá a cada uno de nosotros. Por eso que en Primera de Pedro dice que nos escribió, sed santos porque yo soy santos. Recordamos a los sacerdotes, ellos llevaban en la frente una laminita que decía santidad a Jehová, que cuando los sacerdotes vieran a otro sacerdote, recordase santidad a Jehová. Cuando el pueblo viese a los sacerdotes, recordase santidad a Jehová. Es la forma en cómo nosotros debemos de vivir, en cómo nosotros debemos de estar. Si el Señor permitió que personas comunes, que personas débiles y pecadoras, alcanzadas por su gracia, recibieran esta revelación y fuesen considerados y dejado el testimonio como santos, nosotros nos debemos de esforzar, porque ya tenemos la revelación completa, ya tenemos la palabra. Nosotros lo que debemos hacer es compartir el Evangelio, debemos de vivir el Evangelio y también estar en esa comunión los unos con los otros. Debemos de ¿qué? Actuar con sinceridad, humildad, paciencia, aplicando el fruto del Espíritu que debe de morar en cada uno de nosotros. Porque en el concilio de Jerusalén sí fue un concilio sumamente difícil para ellos, porque era una tradición que traían arraigados. Los gentiles eran considerados prácticamente como perros, eran considerados inmundos. Entonces, para ellos admitir a un gentil dentro de la misma congregación, dentro del evangelio que ellos estaban predicando, era algo complicado. Pero es por eso que actuaron con humildad, con paciencia, principalmente dependiendo de la obra del Espíritu, porque fue el Espíritu quien les reveló. Y el versículo 6 de Efesios dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio que había sido guardado por mucho tiempo, ahora en los gentiles es presentado, pero también dice que son coherederos. Una de las enseñanzas que Pablo recalca es que somos miembros de un mismo cuerpo. Somos creyentes que formamos parte de la familia de Dios. Y todo esto mediante la obra que Jesús hizo o está haciendo en nosotros. Y es en ese momento en el que está siendo demostrado que todo aquello que fue prometido y revelado es que los gentiles tienen la misma condición que los judíos. Tanto ellos como nosotros somos escogidos por Dios. Ahora, recordando que dice Romanos 11, que nosotros somos injertados en la rama principal por pura misericordia. Eso no nos debe de llevar a jactarnos contra los judíos. Es que ellos son religiosos, ellos no quieren creer, ellos son lo peor, etcétera, etcétera, etcétera.
No nos debe de llevar a eso, porque recordemos que es lo que dice Romanos. Si tú que fuiste injertado, el mismo poder que te puso en la rama principal puede restaurar las ramas principales, las ramas verdaderas. Entonces, no te jactes, sino que ora a Dios, agradece a Dios por la obra. Todo eso parafraseando el pasaje. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestra condición como gentiles. Y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora somos acercados y recibimos de ese beneficio. Es por eso que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Ese es el misterio que tanto había sido guardado, que la salvación iba a alcanzar para todos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No hay razones para creernos superiores a otro creyente. Todos somos iguales, y a su vez, si realmente somos creyentes, somos copartícipes de las promesas que encontramos en el Evangelio. Ser conformados cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Somos copartícipes, somos miembros los unos de los otros. Es como en un equipo, no es que gana nada más el MVP, no, sino que ganan todos y todos reciben el reconocimiento. Somos copartícipes los unos con los otros, estamos en el mismo camino, en la misma iglesia, en la misma familia. Sí creemos verdaderamente en Jesús y nos guiamos en la Biblia. Esa es nuestra normativa, esa debe ser nuestra mirada, la forma en cómo debemos de pensar. Es por eso que el orgullo no debe estar en nosotros, no debe de haber soberbia, no debe de haber un sentido de superioridad por sobre otro creyente, porque yo ya estoy en otro nivel espiritual. No, los pies sobre la tierra, somos pecadores en regeneración, que por la gracia de Dios podemos hacer todo. Así es. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: gracia y humildad. El versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Cuando un mensaje no se transmite como realmente se escribió, se llega a malinterpretar, generando confusión, discusión e inclusive problemas. Es por eso que la actitud en el mensajero va a demostrar cuánto ha aprendido del mensaje que comparte. Eso es algo bastante cierto. La actitud en cada uno de nosotros va a determinar y va a demostrar a los demás cuánto hemos aprendido el Evangelio y cuánto estamos externando de la verdad del Evangelio. El versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Del cual, ¿qué? Del misterio hacia que está la predicación hacia los gentiles. Ese es el misterio, la predicación hacia los gentiles. Fue Pablo hecho ministro. ¿El qué? El predicar hacia los gentiles. Y todo esto por la gracia de Dios que se le fue dada de acuerdo a la operación de su poder. En este momento, Pablo nos está dejando una gran enseñanza que es muy práctica, que no hay que recabarle mucho. Porque él fue uno de los que estaba cuando el Espíritu Santo les iluminó, les reveló que el Evangelio iba a ser para los gentiles. En el momento en el que fue a predicar, estaba en Antioquía, de ahí regresó a Jerusalén, estuvo en el concilio, él dio testimonio de que fue llamado a predicar a los gentiles, y el Espíritu Santo incluso los separó. Imagínense, el Espíritu Santo tiene un encuentro con Dios. Después de eso, pasa 3 días en ayuno, en oración, llega Ananías, ora por él y le dice: Dios me envió para orar por ti, aunque yo no quería, pero voy a orar por ti. Y después de eso, el apóstol Pablo se va 3 años, pasa 3 años en Arabia, siendo instruido por Dios. ¿Para qué? Para que después regresara otra vez a Damasco, de ahí fuese a Jerusalén, y es hasta ese momento en el que sube a Jerusalén, en el que les dice: he predicado, ha pasado esto. Entonces,
Para este momento, Pablo ya debería de haberse creído. Tiene credenciales antes de ser creyente. Y ahora tiene más credenciales que cualquier otro creyente. Pero vemos la cuestión en cómo cómo él se aprecia, cómo él se está presentando. Dice que fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios, no porque él haya querido, sino por la gracia de Dios. E incluso dice, el ser hecho ministro se define como un servidor, una persona que está bajo los lineamientos, bajo la autoridad de alguien, sigue los mandatos de alguien que tiene más autoridad que él. Y es en ese momento en el que nos dice que es por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Esto es otra muestra de humildad en cuanto al apóstol Pablo, demostrando que todo es para la gloria de Dios y todo lo que podemos hacer estando en el Evangelio y es bueno, es por gracia de Dios. Él fue hecho ministro por la gracia de Dios y que también le ha sido dado según la operación del poder de Dios. Él ha podido compartir de esa manera, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que le ha dado esta fuerza, este seguimiento. Versículo 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios, de Cristo. Otra muestra de la humildad de Pablo fue en este verso, donde se considera a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Este fragmento no es una muestra de falsa humildad o del síndrome del impostor, nada, sino que es una expresión de cómo realmente se percibía el apóstol Pablo ante la luz del Evangelio, ante la luz de la justicia de Dios. De manera que la evaluación que Pablo hizo de sí mismo fue honesta, reconociendo que no era mayor que nadie. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en consideración. Somos miembros los unos de los otros, somos copartícipes de la gracia, así que no debemos de creernos mayores que otros creyentes. Ahora, no debemos de creernos superiores solamente porque desempeñamos algún papel, porque comparto la predicación, porque comparto una enseñanza, porque estoy al frente de la oración, porque llego a hacer la limpieza, porque hago más la limpieza en el año. No, no debemos de generar ese sentido de soberbia o de altivez, sino que debemos de mantenernos humildes. Porque Pablo reconocía, él estaba consciente. Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Fue recibido por misericordia. Él reconocía que no era merecedor de la gracia, pero por la misericordia de Dios, él estaba allí y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió gran parte de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros somos llamados a la humildad, somos llamados a la sencillez, somos llamados a colaborar los unos con los otros y también a apoyarnos. Y el hecho de compartir el Evangelio es un regalo que Dios le dio, en el caso al apóstol Pablo, no para jactancia, sino para saber que en personas débiles e imperfectas es increíblemente brillante la gracia y la obra de Dios. Recordamos en 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo ora, dice 3 veces he orado a Dios por este aguijón. Algunos dicen que era una enfermedad, algunos dicen que era alguna cuestión en la mente, no se sabe, nada más era un aguijón. El pasaje nos dice que era un mensajero de Satanás que venía a molestar, pero dice que he orado 3 veces para que el Señor me lo quite. El Señor que le contesta, bástate en mi gracia, mi gracia no te es suficiente,
Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en personas débiles, en personas imperfectas, la gracia de Dios se hace visible. Es por eso que debemos de vivir, de permanecer en esa humildad. Debemos de permanecer en esa gracia que el Señor nos ha dado y también en esa humildad, primero con nosotros mismos, porque aquí puedo aparentar que soy el más humilde, el más piadoso, pero en mi casa puedo decir que yo soy superior a tal persona, a tal hermano, y hacer esto, y hacer otro, y si me hacen me las van a pagar, no saben con quién. No, tranquilos, no somos nada. Por la misericordia de Dios es que podemos estar acá. Entonces, si el apóstol Pablo, hermano, estaba diciendo esto, que no era superior, dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ¿nosotros qué? Haciendo, obviamente, si queremos hacer como que comparativa, la verdad no nadie de nosotros. Es por eso que por la gracia de Dios, y es eso que dice, yo el menor de todos, tengo el privilegio, tengo esta gracia, este don inmerecido de predicar, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es este evangelio que él pudo compartir y predicar. Hay un pasaje en 1 Corintios 3 en el que está exhortando a la iglesia de Corinto. Los de Corinto fueron todo un caso. Tremendo caso que tenía aquí el apóstol Pablo. Y ellos tenían un problema, porque había llegado otro hermano a compartir, a reportar las enseñanzas. Este hermano famoso en el libro de los Hechos llamado Apolos. Y el versículo 4 dice 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo pudo haberle dicho, se me detiene Apolos, no tiene nada que hacer ahí, se regresa para donde vino. No, dice, yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios, así es la obra del Señor. Uno viene a predicar el evangelio, otro viene a estar persistiendo en predicar, en compartir, en estar al pendiente. Pero es Dios quien hace la obra. Uno no puede forzar a alguien a que crea. Podrá estar de compromiso en la iglesia, pero su corazón va a estar lejos. Es Dios quien da el crecimiento. Es por eso que nosotros somos llamados a predicar, a compartir con nuestro testimonio y también en nuestro diario vivir, decir, esa es la verdad del evangelio. Debemos de compartirlo constantemente, con humildad, porque nosotros recibimos esa gracia para poder compartir igual el evangelio a otros. Continúa el versículo 8 cuando dice, entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. El apóstol Pablo anunciaba a los gentiles las inescrutables riquezas. Las riquezas de Cristo son tan grandes, que ocupa esta palabra, inescrutables, no se pueden descifrar, son tan vastas que sobrepasan nuestro conocimiento. Es por eso que no nos va a alcanzar una vida para entender todo lo que hay en la palabra. Y si leemos una vez, está súper bien la Biblia. Si leemos 2 veces, encontramos. Si leemos 30 veces, vamos a encontrar y seguir encontrando más cosas que no habíamos apreciado previamente. Es por eso que Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Las riquezas que encontramos en Cristo, de las riquezas que encontramos en Cristo, ya que son inescrutables, encontramos la benignidad, la paciencia, la longanimidad, y estas son las que nos guían al arrepentimiento. Y el arrepentimiento lo encontramos en Cristo. Las riquezas y bendiciones que recibimos mediante Cristo también lo encontramos. Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos
que nos da esa bendición espiritual, que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Somos llamados a santidad. Así como es descrito aquí, a los santos, apóstoles y profetas son santos. No porque fuesen perfectos, sino porque fueron apartados, se apartaron de cuestiones pecaminosas. Tal como veíamos, igual, regreso, porque mi mente está en Marcos, perdón, del Evangelio de Marcos. ¿Qué es lo que dice? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, si tu pie es ocasión de caer, córtalo. Es mejor entrar cojo, tuerto o manco al reino de los cielos que entrar completo al infierno. Debemos de ceder, debemos de dejar cosas que son pecaminosas para que podamos servir a nuestro Dios de manera entera, completa y sin reserva en nuestro interior. Y el versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. El misterio de Pablo no solo era hablar de las inescrutables riquezas de Cristo, sino aclarar la dispensación del misterio. Dispensación es una palabra que se traduce como administración. Del griego oikonomía, que se traduce como administración. Dentro del ámbito empresarial, para que esta empresa dé resultados, necesita tener una buena administración, una buena gestión, un buen proceso para que se lleven a cabo esos resultados. Deben estar bien gestionado y ordenado. Deben estar personas capacitadas y capacitar a más personas en los procesos que se van a desarrollar. Y cada persona debe estar entendida de lo que va a estar haciendo. ¿Para qué? Para que se logren las metas. Ahora, si hay problemas en el proceso, se debe de examinar lo que se está haciendo, corregir lo que está mal y otra vez iniciar el proceso. Ese es en el ámbito empresarial, en el ámbito de la gestión. Pero lo que Pablo estaba haciendo acá era explicarles claramente, así como está haciendo con los Efesios, lo que es la administración de lo que es el misterio escondido en Dios por muchos siglos. El misterio escondido en Dios fue que los gentiles tienen la misma oportunidad que los judíos de recibir el Evangelio, el mismo acceso a la salvación a través de Cristo. Recordando que dice que ya no hay judío, que ya no hay griego, que cada uno recibe las inescrutables riquezas de Cristo, como a través de la palabra. Ordenar. Todo es a través de la palabra, lo recibimos a través, en nuestro tiempo, a través de la iluminación del Espíritu Santo y estando en comunión los unos con los otros porque somos miembros del mismo cuerpo. Y vemos que Pablo era una persona capacitada, previo a ser creyente, y al convertirse fue capacitado 3 años. Y él tenía si lo ponemos en términos de administración, él tenía todo lo necesario para capacitar a todas las personas. Y es lo que hizo, capacitó a todos. Capacitó a Juan Marcos, capacitó a Timoteo, capacitó incluso a Demas, que lo dejó, estuvo con Lucas, que lo estuvo igual capacitando, que estuvo complementando en su ministerio. Entonces, él estuvo haciendo la labor, predicar a los gentiles, instituyó iglesias en el mundo gentil, que conocido en este momento, pues, todo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que le quedaba a Pablo? ¿Soberbia, altivez? No, le quedaba humildad, le quedaba esta gracia para reconocer que todo lo recibimos en Cristo, que lo recibimos en Dios. Y vamos a revisar lo siguiente del pasaje, el versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nuestro tercer punto, confiando en la multiforme sabiduría de Dios. Qué rimbombante suena la multiforme sabiduría de Dios. Y es algo tan hermoso. El propósito de que el misterio sea dado a conocer es para mostrar que la muy variada, o sea, la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en la obra de gracia que la iglesia experimenta. La sabiduría de Dios no la podemos encajar o encajonar en lo que nosotros conocemos, sino que es completamente variada.
Un ejemplo muy práctico es como un ramo de flores que le pones de todo tipo de flores. Lo presentas, tiene muchas flores, es un ramo de flores, pero tiene diversas flores. Y de esas flores puedes reconocer un girasol, una margarita, una gardenia, puedes reconocer también una rosa, pero siguen siendo flores. Es por eso que nos dice que es la muy variada, que tiene muchas formas y con muchos propósitos, la sabiduría de Dios, que es tan enorme, tan vasta, que su obra se muestra a todos a través de la iglesia. Pero no solamente a nosotros, los mortales, sino que dice el versículo 10, dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia habla, predica y experimenta la gracia de Dios, siendo una muestra para los ángeles. De eso está hablando en este versículo. Los ángeles que anhelaban conocerla. Primera de Pedro 1:12, que viene hablando de los profetas del Antiguo Testamento, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas con las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan conocer e incluso experimentar la gracia y la misericordia de Dios. En Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Recordando que dice, el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. Los ángeles, ¿qué pasó? Los ángeles se rebelaron contra Dios y los ángeles fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Pero dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los menores, a la descendencia de Abraham, a nosotros. Y esta gracia que nosotros experimentamos todos los días es una muestra para los ángeles y también para los ángeles que están en prisiones. Los ángeles que están en la presencia de Dios, para que ellos sigan glorificando a Dios, que ellos, como leíamos en Isaías, que cubrían con sus rostros y ellos decían: santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. Y ellos exaltaban el nombre de Dios. Para ellos es decir, qué gozo que los hombres, la descendencia de Abraham, todos ellos puedan experimentar la gracia de Dios. Qué alegría, que a nosotros nos daría un gusto enorme llegar a los templos y hacer lo que ellos luego no quieren hacer. Llegar, tocar los instrumentos, adorar a Dios, estar aquí, predicar de la palabra e incluso tomar la iniciativa de lo que es limpiar la casa de Dios, porque luego nosotros no queremos venir al templo, no queremos congregarnos, pero los ángeles quieren hacerlo, ellos están deseosos. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, ellos estaban deseosos de conocer la gracia de Dios. Los ángeles están deseosos igual de hacer el privilegio que se nos da realizar. Y luego nosotros no lo valoramos. Y es por esto que nosotros somos muestra, tanto a los ángeles que están en la presencia de Dios, como para los que están encadenados, que ya no tienen oportunidad de creer, que somos receptores de esa gracia, que somos alcanzados a través de la multiforme sabiduría de Dios. Porque ¿quién habría pensado un plan que iniciaría desde Abraham, pasaría por Jacob, pasaría por las 12 tribus de Israel, pasaría muchas cosas? Un Israel esplendoroso, con David, con Salomón, con todos sus reyes. Un Israel preso por 70 años, que pasó por los babilonios, por los persas. Un Israel libre, un Israel preso otra vez del Imperio Romano, y un Israel, todo ese proceso de la historia, hasta llegar a Jesús, y que nosotros podamos acceder a la salvación nada más por fe. Es un regalo que no se puede medir. Es por eso que dicen, es que la salvación es gratis. Claro, es gratis, porque costó la sangre de Cristo, y no podemos pagar la sangre de Cristo.
Por eso que somos acercados a la salvación. Y el versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Fue el propósito de Dios. Vemos la multiforme sabiduría de Dios, no la podemos comprender, que se manifiesta que el propósito desde el principio era mostrar su gracia a través de la iglesia a los ángeles, que era mostrarlo a todos, que entendieran que es su obra, no son ellos. Ok, Él está predicando, Él está cantando, Él está haciendo esto, están las iglesias, pero no es porque ellos lo hagan, sino que es por mi gracia en ellos, la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Y es por eso que nos dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En Cristo se consuma todo. En Cristo es el cumplimiento de todo, de la ley, de los profetas. Cristo nos abre ese camino, ese acceso a Dios. Y el versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En Cristo tenemos nuestra garantía, nuestra seguridad. Dice que debemos de creer. Y dice que también tenemos acceso. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos acercarnos confiadamente, no por nuestras obras, porque dice Isaías que nuestras obras son igual a un trapo de inmundicia, o trapo completamente sucio, como si hubiéramos limpiado aquí toda la calle con un trapeador y límpiate las manos. No, porque está completamente sucio, manchado, con microbios, con bacterias. Así son nuestras buenas obras ante Dios. Es por eso que no podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos, que necesitamos de la obra de Cristo. Y es por eso que nos dice que en Él tenemos nuestra seguridad. En Él tenemos toda nuestra confianza, todo lo que nosotros necesitamos. Imagínense, una promesa tan segura que desde el huerto del Edén, Dios le dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer hablando de Cristo. Desde el huerto del Edén se prometió a Cristo. Promesa que se cumplió cuando Jesús vino. Entonces, si algo que se cumplió desde el huerto del Edén, ¿qué confianza nosotros podemos tener? Una confianza enorme en la obra que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Dice el versículo 12, que tenemos acceso con confianza por medio de creer, por medio de la fe. En este momento, la fe a la que se está refiriendo es creer en la obra expiatoria que hizo Cristo en la cruz y que nos da esa salvación. Él fue el sacrificio perfecto, Él es el único sacrificio que nosotros necesitamos y necesitamos creer y tener confianza que nosotros permanecemos en Él. ¿Qué es lo que nos dice ahí mismo en Efesios? En Efesios 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo por medio de Cristo. Tenemos este acceso por medio de Cristo y esta confianza debe estar completamente en nosotros. Y el versículo 13 nos dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Jesús es nuestra seguridad, nuestra fortaleza, pero también recordemos cómo inicia este pensamiento, cómo inicia este pasaje. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. La iglesia de Éfeso sabía que Pablo estaba encarcelado, que Pablo había sufrido desde el arresto en Jerusalén hasta llegar a Roma, que habían pasado 5 años y él no salía libre. La iglesia de Éfeso sabía todo lo que había pasado, todo lo que seguía pasando. E incluso que la iglesia de Roma, de los judíos, le dijeron, pues no sabemos ni siquiera quién eres, te desconocemos y ya. Pero háblanos al respecto de lo que estás haciendo. Entonces, es en ese momento en el que Pablo les dice en el versículo 13, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones. Ciertamente les dije que soy prisionero a causa de los gentiles, a causa de ustedes, pero no desmayen por esto, manténganse firmes. Les dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones
por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Nos hace una solicitud del apóstol Pablo: no desmayemos. Ellos no debían desmayar, los de Éfeso, tampoco nosotros debemos desmayar. El apóstol Pablo insta a que no debemos de desmayar, sabiendo que Dios se glorifica en nuestras vidas a través de las diversas circunstancias. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones de ahorita no son nada. O sea, sí nos ayuda para que seamos forjados. Si nosotros somos creyentes, las aflicciones van a ser lo mismo que lo que hace el fuego al oro. Pero que nosotros necesitamos estar firmes en esta confianza en Cristo, reconocer la gracia, reconocer que nosotros somos inmerecedores, pero tenemos el Evangelio. La gracia es lo que nos mantiene vivos. En su predicación más famosa, Jonathan Edwards nos dice: tú, yo, somos como una araña que está pendiendo en su hilo, como un insecto que está en el hilo de una araña, y ese hilo está pendiendo entre un abismo. Y solamente lo que nos detiene de caer de ese abismo es la mano de Dios. Así es la gracia de Dios, la gran, maravillosa gracia de Dios. La gracia es lo que nos mantiene vivos. Somos una iglesia, somos miembros los unos de los otros. El misterio que había sido guardado por muchos, muchos años se nos es revelado, y que tenemos acceso ante Dios, que tenemos acceso a la gracia, y que podemos conocer el Evangelio que se le fue predicado a los judíos, que los judíos lo rechazaron, y que por gracia somos alcanzados nosotros. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ¿esto a qué nos lleva? A predicar y vivir el Evangelio. Reconocer que todo lo que somos es por gracia y que debemos responder con completa humildad, así como el apóstol Pablo, que dijo: a mí, que soy menos que el más pequeño que todos los santos, me fue dado la gracia de compartir este Evangelio. ¿Qué otra cosa? El congregarnos es bíblico. El pertenecer a la iglesia es parte de ser creyentes. Y Dios hace su obra tan perfecta y misericordiosa que habla mediante su iglesia, demostrando su gracia inerrante, su gracia que no tiene error, que no puede fallar. Somos receptores de eso. Es por eso que debemos de congregarnos. Hebreos dicen: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Debemos de permanecer firmes, debemos de apoyarnos los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Debemos de apoyarnos, lo que nos dice Gálatas 6:1, 2 y en adelante. Debemos de apoyar a los de la familia de la fe. Debemos de estar firmes en esta gracia que recibimos por parte de Dios, porque a pesar de ser personas imperfectas, el Señor da testimonio a los ángeles, da testimonio a las huestes, que su obra se hace perfecta en cada uno de nosotros. Y Jesús es nuestra seguridad, nuestro acceso ante Dios, nuestra salvación, pero también nuestra fortaleza cuando nos encontramos en diversas pruebas. El apóstol Pablo estaba encarcelado, mucho había sufrido. Para llegar a Roma pasó un naufragio que creían que todos iban a morir. Pasaron sin comer muchos días, que el ánimo ya no estaba. Pero el Señor lo mantuvo. En esas tribulaciones, esas sí son tribulaciones. Las que nosotros experimentamos también son tribulaciones, son problemas, son circunstancias. Pero debemos de reconocer que en Cristo está nuestra fortaleza, que tenemos esa confianza de llegar ante Dios, decirle: Señor, estoy pasando por esto. Y la tribulación que produce paciencia, y la paciencia que produce un carácter aprobado. Romanos 5:3. Es la gracia que el Señor, la que nos mantiene, la que nos ayuda. De manera que es la gracia en Jesús la que nos ayuda a vivir. Pongámonos de pie y agradezcamos a Dios.